¿Qué tal? Buenas noches. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una reunión más. Aquí estamos contentos de poder acompañarles en este día precioso que Papá Dios nos ha regalado. Estamos compartiendo hoy estas cualidades que empezamos ya un par de semanas atrás y queremos agradecerle a Dios porque Dios ha sido bueno, ha sido demasiado bueno, diría yo, y a Él hay que darle siempre la gloria y la honra. Es un día precioso, un día maravilloso, de verdad que me siento contento de poder acompañarles y decirles que Dios les ama y que Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Mi nombre es Marvin Mayorga, pertenecemos a la primera iglesia de Dios acá en Providence. Estamos allí trabajando en lo que es el liderazgo de la primera iglesia de Dios, junto con el pastor Reinaldo Guerra. Hemos estado compartiendo acerca de las cualidades de un verdadero discípulo de Jesús. Ya está en la número 4, aunque vamos hoy a las 5. Estamos hablando acerca de esas cualidades que necesitamos desarrollar como discípulos de Jesús. La número 1, que fue el verdadero discípulo, es apasionadamente comprometido con Jesús. Esa fue la primera. La segunda fue el verdadero discípulo ama a su prójimo. Y la tercera era el verdadero discípulo de Jesús tiene un corazón de siervo. La número 4 fue el verdadero discípulo es sensible y sometido al Espíritu Santo. Hoy vamos a continuar con la número 5. Y la número 5 es el verdadero discípulo de Jesús es gobernado por la autoridad de la palabra de Dios. Es gobernado por la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad, es eficaz y tiene un poder para cambiar a cualquier ser humano. Y por eso vamos a dirigirnos hoy en Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Y este va a ser el versículo clave que vamos a usar el día de hoy. Vamos a usar este verso porque este es el que nos va a ayudar a entender cómo nosotros como discípulos vamos a ser gobernados por la palabra de Dios. No por dogmas humanos, por dogmas de la gente, del ser humano, porque el ser humano siempre ha venido haciendo esto, haciendo sus propios dogmas o doctrinas para poder controlar a las personas, pero en realidad nosotros debemos de dejarnos llevar por lo que dice la palabra de Dios. Y por eso cuando le traigan a usted un tema, escriba y indague y escudriñe la palabra de Dios. No se deje llevar por lo que muchos a veces dicen. Siempre vaya a la palabra y la palabra es la que lo va a enseñar a usted a conducirse en la vida. Para mí es un grato privilegio. Estamos en Facebook, estamos a través de YouTube también. Puede buscar Marvin de Mayorga y de esa forma puede usted compartir el video si gusta, compártalo mientras vamos avanzando acá y así pues de esa forma vamos a predicar juntos a través de las redes sociales. Y hay que darle buen uso a este medio que llegó en este tiempo justo ahora que no podemos salir. Imagínense si no estuvieran estas redes sociales, pues estuviésemos más atados, aunque estamos acá encerraditos, pero para eso estamos, para compartir hoy. Juan capítulo 8, versos 31 y 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si nosotros obedecemos a sus enseñanzas, seremos verdaderamente discípulos de Jesús. Y eso es lo que Jesús quiere, que seamos discípulos. El discípulo siempre está aprendiendo del maestro. Vamos a ver lo que significa permanecer, porque esa palabra está en este verso y es el que vamos a tomar en cuenta. Y de hecho esta palabra permanecer la vamos a usar hoy porque la vamos a encontrar según vamos a ir leyendo. Esta palabra, según el diccionario teológico del Nuevo Testamento, permanecer es un hábito o es un mantenerse en contra incluso de la situación, es una posición, es un resistir, es un mantenerse firme, quedarse quieto, permanecer es ajuntar, es
también algo como decir, yo aquí voy a permanecer, me cueste lo que me cueste. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver los soldados del Reino Unido, o sea, de los soldados que que usa el rey de Inglaterra, que usan un gran sombrerote negro, así grandote, y están vestidos de rojo. Esos están paraditos y no hay quien los mueva. Y cuando vienen a caminar, háganse un lado, porque esos no se detienen. Entonces esa gente permanece. Eso es lo que es permanecer. Baje lluvia, baje nieve, lo que baje, ellos están permaneciendo. Por eso que Jesús lo dijo y Juan lo registró en Juan capítulo 15, versos 5 al 8, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, vea la palabra permanecer, el que permanece en mí y yo en él, éste llevará fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y y se secará, y los recogerán y lo echarán en el fuego y arden. El verso 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. El verso 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seréis así mis discípulos. Por eso que estoy trayendo esta serie acerca de el verdadero discípulo tiene estas cualidades. Y una de las cosas que nosotros debemos de entender que Dios nos mandó a ser discípulos. Muchas veces discípulos es lo que Dios nos manda a hacer, ser discípulos. Así que, miren, la clave para permanecer en la palabra es la piedad, es permanecer en la vid verdadera. Si queremos tener poder, tenemos que estar en la palabra de Dios. Ahora, yo le pongo un ejemplo, un policía. Un policía si desierta o se deserta del ejército, mejor dicho de la policía, vamos a usar el policía, se va de la policía. Ese policía ya no tiene autoridad, se viene a convertir en un civil, una persona civil o común como nosotros. Pero mientras él está en la policía, él tiene la autoridad, tiene su patrulla o su carro patrulla, tiene todo lo que un policía requiere y tiene la autoridad. Pero si él se aparta del cuartel de la policía, ya no tiene derecho a tener un carro patrulla, ya no tiene derecho incluso ni a portar un arma, porque ya él se alejó del departamento de policía. Entonces nosotros tenemos que mantenernos en la palabra, en Jesús, para poder tener esa autoridad que Dios nos ha demandado y nos ha puesto en nosotros. Así que se permanece en la palabra de Cristo cuando se hace de ella una norma de vida. En otras palabras, la obediencia es lo mismo que permanecer en la palabra. Porque se permanece en la palabra por obediencia, no porque te obligan. Esto es lo que hace ser un discípulo verdadero de Jesús. Lleva el conocimiento genuino de la verdad. Es la revelación que Dios deposita en nosotros cuando nosotros permanecemos en la palabra, que tiene como la médula de su ser interior, la sustancia que viene de parte de Dios. Este conocimiento nacido de la revelación de la palabra de Dios se consigue cuando nosotros permanecemos en la palabra. El Jesús mismo, o el mismo Jesús, lo comenta y dice acerca de lo que es la verdadera libertad, que significa la verdadera libertad, porque cuando nosotros permanecemos en la palabra de Dios es cuando viene la verdadera libertad. Y más adelante, conforme vaya avanzando, te voy a hablar acerca de lo que es la verdadera libertad. ¿Cuál es la verdadera libertad de que acá dice? Pero estoy hablando acerca de la permanencia en la palabra de Dios. Permanecer en la palabra que Dios nos demanda, la que Dios manda para nosotros. Los judíos que habían creído en Él, indica que algunos pusieron atención a las palabras de Jesús sin haber hecho incluso un compromiso con Dios. Ellos se quedaron escuchando
Y todo esto creyeron en Él sin antes hacer un compromiso. Por eso es muy importante, si nosotros queremos ser discípulos, no es solamente creer, hay que accionar. Por eso es que les dice, si ustedes no solamente me vean y crean en mí, porque si usted lee detenidamente el verso, dice, a los que habían creído en Él, les dio estas recomendaciones. Y hoy nos las da a nosotros, que si nosotros queremos ser verdaderamente discípulos de Jesús, hay que cumplir lo que Él manda. Si permanecéis en mí, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Por eso tenemos que tener esa autoridad de la palabra de Dios en nosotros, vivirla. Y para tener esa autoridad, tenemos que vivirla, de otra forma no vamos para ningún lado. Si ellos realmente se apropiaron del mensaje, encontraron la verdad acerca de la salvación. Oiga bien, conocer esta verdad acerca de la salvación nos libera de la esclavitud del pecado. Veamos algunos detalles muy importantes acerca de esto. Número 1, creer en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Qué quiere decir esto? E instantes antes de haber dicho esto Jesús, Él mismo, en versículos anteriores, Él asegura que Él viene de parte de Dios. Él da una serie de recomendaciones. Si usted lee, bueno, todo el Evangelio de Juan, se habla acerca de Jesús. Por eso es muy importante que si usted no ha tenido el tiempo de leer el libro de Juan, hágalo, tómese un tiempito, léase el libro de Juan y luego, después que lo termine de leer, estúdielo, vaya detalladamente, paso a paso, usando un diccionario bíblico, un comentario bíblico, y verá que usted va a encontrar una amplia, pero muy amplia información acerca de Jesús. Jesús es el mismo Dios, y Juan lo asegura en el capítulo 1, en los versos 1 en adelante. Y ahí va hablando de Jesús, quién realmente es Jesús. Por eso es que es muy importante que usted vea que Jesús enfatiza, exalta al Padre. Por eso que Juan escribe a las iglesias, porque Juan, el propósito de él es que la iglesia entienda realmente que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el mismo Dios. Entonces acá es muy importante que nosotros veamos lo importante de creer en Él. Lo importante de creer, porque Él dice, a los que habían creído en Él, les dio estas recomendaciones. No se las dio a cualquiera, porque estas recomendaciones vienen para todos aquellos que decimos haber creído en Jesús. Entonces, es para nosotros. Si usted cree en Jesús, usted tiene que vivir estos mandamientos, estas enseñanzas de Jesús. Si usted permanece, si usted dice que usted es un discípulo de Jesús, usted cree en Jesús, usted tiene que hacer esto. Yo tengo que hacerlo. Yo digo que soy un creyente, y la palabra creyente es una persona que cree. Entonces, yo creo en Jesús. Por lo consiguiente, me corresponde cumplir esto. A los que han creído en Jesús. Número 2, permanecer en su palabra. Eso es lo que dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No dice mis discípulos, dice verdaderamente mis discípulos. Porque había muchos que se llamaban discípulos, pero no conocían a Jesús. Yo tocaba las semanas anteriores acerca de los que iban camino a Emaús, y quizás en un momento más adelante podemos tocar estos puntos de la importancia de conocer a Jesús. Ellos caminaron con Jesús mucho tiempo y dice que eran discípulos, pero no lo conocieron. A pesar de que Jesús fue muchas veces dándoles, como dicen por ahí, una luz. ¿Quién era el que iba con ellos? No lo conocieron. Por eso es muy importante permanecer en la palabra de Dios, permanecer en Jesús. Las palabras de Jesús son una advertencia para ellos en aquel momento. Si permanecéis, esto quiere decir, el discípulo debe de permanecer junto al maestro. Junto al maestro. Permanecer es leer, es meditar, es estudiar las escrituras. ¿Cómo podemos permanecer nosotros hoy en día? Porque esta palabra de permanecer, quizá la podemos confundir o la podemos asociar con decir, yo permanezco aquí en Rhode Island, yo permanezco, estoy permaneciendo en la iglesia tal. No se trata de permanecer en un lugar específicamente o físicamente. Estamos hablando de permanecer en la palabra, es de llevarla a cabo, llevarla a cumplir. Usted la lee, usted la medita. Meditar es, wow, ¿qué me dijo Dios en esto? Estudiar es, como le dije anteriormente, es leer y ¿qué quiere decir? Bajo el contexto cultural. Usted tiene que usar los 5 puntos que siempre decimos: quién lo dijo, por qué lo dijo, a dónde lo dijo,
¿A quién se lo dijo? ¿Qué me dice a mí? O sea, usted tiene que leer, estudiar. Wow, lo que Jesús estaba hablando en aquel momento. Hoy, ¿qué me dice a mí? Porque esta palabra es viva. Permanecer es respetar, someterse a la palabra de Dios. Número 3, permanecer es obedecer completamente, sin reproches, la palabra de Dios. Por eso que Juan 14:21, mire, el mismo Juan escribe y dice, el que tiene mis mandamientos, ese es Jesús hablando. Juan está escribiendo, pero Jesús está hablando, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Usted quiere ver la manifestación de Dios en su vida, a su favor? Bueno, ahí está el secreto, ahí está la clave. Es permanecer en los mandamientos de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, someternos a la palabra de Dios. Entonces, de otra forma, no se puede. Porque si nosotros no permanecemos en la palabra de Dios, no tenemos autoridad de nada. No podemos decir, no, yo tengo autoridad porque si usted no permanece, es como el que trabaja en una factoría. Si usted nunca ha llegado a trabajar ahí, ¿qué hace usted el viernes cobrando un cheque? Usted permaneció ahí 2 días nada más, le van a pagar 2 días. No espere más, que le van a dar más. El que me ama, mi Padre le amará. Mire, cuando nosotros hablamos esto de la permanencia, no es una base, o sí, no en base a lo que nosotros creemos. Sí, la permanencia no es en base a lo que nosotros entendemos que debemos hacer, sino en base a lo que Dios nos revela. Por eso es que en Juan 2 también, pero en esto en la primera carta de Juan, vamos hasta la primera carta de Juan, eso al final allá llegando allá al final llegando casi a Apocalipsis, ahí en primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, si nosotros decimos que permanecemos en Dios, debemos de andar como él anduvo. Qué lindo es cuando nosotros podemos andar como él anduvo. No es fácil, como lo he dicho yo en otras ocasiones, pero se puede, con la ayuda de Dios se puede. Así que hoy te animo a que reflexionemos y digamos nosotros, me voy a hacer un autoanálisis. ¿Realmente estoy en la palabra de Dios? ¿Estoy yo bajo los conceptos de Dios? ¿Estoy cumpliendo los mandamientos de Dios? Los que dicen que aman a Dios deben vivir como él anduvo. Veamos esta consoladora enseñanza que Jesús imparte acerca de la verdadera libertad. Acerca de la verdadera libertad que gozan aquellos que dicen ser verdaderos discípulos de Jesús. Hay una libertad muy linda. En el capítulo 8 de Juan 8, verso 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra conocer es tener una idea o una noción de una persona, de un animal, de una cosa, haberle visto, haber oído de él, haber estudiado de él. O sea, conocer. Cuando usamos esta palabra de conocer, en la Biblia se encuentra mucho la palabra conocer y podemos enfatizarla en el sentido de cuando en el capítulo 4 de Génesis, usted va a encontrar alguna imagen adelantito que ya lo vamos a ver, pero yo quiero ver 3 características antes de pasar a eso, 3 características importantes de poder considerar qué es conocer. Por ejemplo, número 1, es el carácter del verdadero discípulo de Jesús, conocer el verdadero carácter de un discípulo de Jesús. ¿Cómo yo conozco mi carácter si yo realmente conozco a Dios? Si conozco a Dios, si yo sé quién es Dios, mi carácter va a ser diferente. Mi carácter va a ser de una persona que se somete a Dios. O sea, yo no hago, como dicen algunos por ahí, es que yo soy de carácter fuerte y así me conocieron y así soy. No, entonces no tienes carácter. El carácter es cuando nosotros somos una persona que creemos que nos mantenemos firmes en algo. No es ser bravo, no es ser peleonero. Eso no es carácter. Carácter no es enojarse con cualquier cosa. O sea, cuando nosotros permanecemos en la palabra de Dios, es conocer el carácter que tenemos, es tener el carácter de Cristo. Oye, ¿qué no le hicieron a Jesús? ¿Cuántas cosas no le hicieron a él? Pero él permaneció firme. Imagínense cuando el diablo lo tentó, que era el enemigo, el rival más grande. Y él no se reflejó a decir, te reprendo. Y no.
Él le dijo, no, tranquilo. Le respondió, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. No se puso a pelear con él ni a gritarle ahí. Simplemente con la palabra lo llevó y lo enfrentó con la palabra. Entonces, veamos, si vosotros permanecéis en la palabra, el verbo permanecer, especialmente en Juan, no significa una manera de continuidad, sino una comunión y hasta una mutua inminencia acerca de esa permanencia que tenemos en él. En 1 Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Vea la palabra permanecer. Entonces, tenemos que tener, si nosotros somos un discípulo de Jesús, tenemos que tener esa autoridad sometida a la palabra. O sea, la autoridad nuestra no es de nosotros mismos, sino es a través de a quien representamos. Yo tengo un logo acá que dice Policía de Providence. Por ejemplo, yo represento a la Policía de Providence. En este caso, yo represento a Jesús. Mi autoridad viene de parte de a quien yo represento, como dicen por ahí, la naturaleza de Dios, el gobierno de Dios, la cultura de Dios. Yo represento la cultura de Dios. Entonces yo represento a un reino y tengo que estar sometido a ese reino. Por eso es que mucha gente, incluso en este país, se usa esta palabra de, no, aquí todos somos libres y queremos hacer lo que queremos. Entonces por eso vemos tanto revolú, porque la gente no se quiere someter a nadie. No se quieren someter al gobierno, no se quieren someter a nadie. Entonces el gobierno de Dios tiene sus reglas y tenemos que someternos a esas reglas si realmente queremos tener la autoridad que nosotros merecemos o la que nosotros supuestamente nos va a dar Dios. Así que permanecer pues en la palabra de Jesús identificarse como hijo de Dios. Amén. Número 2, el privilegio del verdadero discípulo de Cristo. Dije que el número 1 era conocer el carácter del discípulo de Jesús. El número 2 es el privilegio del verdadero discípulo de Cristo. Y conoceréis la verdad. Tanto el verbo conocer como el sustantivo verdad significan para un judío mucho más de lo que significa para un filósofo oriental. O sea, conocer como sustantivo. O sea, nosotros tenemos que tener esa palabra de conocer. ¿A quién conocemos? ¿Por qué hablamos de Jesús? Usted no puede hablar de alguien que no conoce. Entonces, conocer para un filósofo, para una persona de una eminencia, una mente eminencia como aquellos grandes, oiga, Sócrates, Platón, todos estos grandes, esos tipos conocían mucho. Pero para ellos hablar era porque habían estudiado, habían conocido mucho. Entonces nosotros para hablar de un Dios tan grande tenemos que conocerlo. A veces hablamos lo que otra gente dice, pero realmente conocemos a Dios para hablar de Él con tanta seguridad. Conocer es tener experiencia personal con el objeto. O sea, con el objeto conocido. Por ejemplo, en Génesis, lo que yo le decía anteriormente, dice que conoció a Adán a su mujer. Vea, conoció a Adán a su mujer. Está refiriéndose a que tuvo relaciones con ella. O sea, que la conoció completamente. En otras palabras, estamos en una relación con Dios que Dios nos conoce completamente tal y como somos. O sea, a Dios usted no se le va a esconder. Por eso que cuando vemos esta palabra de conocer, se puede interpretar de la forma de conocer a una persona hasta el fondo que usted sabe todo de ella. Por eso que delante de Dios estamos completamente desnudos. Por eso que Hebreos capítulo 4 verso 13, oiga lo que dice: no hay nada en toda la creación, repito, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Entonces, vea, cuando nosotros hablamos de conocer, es abrirse completamente. O sea, que Dios nos conoce tanto a nosotros, pero nosotros a Él lo conocemos. Es como el padre, ¿no? Hay padres que conocen completamente a sus hijos. Saben cuando están enojados, saben todo,
saben todo su cuerpo. Hay papás que dicen, mi hijo tiene un lunar en esta parte de acá, tiene un lunar en la espalda. Y a veces el hijo no sabe lo que tiene papá, porque no hay una comunión. Pero Dios quiere que nosotros conozcamos a ese Padre, en el sentido de que sepamos quién es Él. No de conocerlo físicamente porque no lo podemos ver. Este cuerpo no puede ver a Dios. Pero Él sí nos ve a nosotros. Él nos conoce, Él nos hizo. Por eso que ahí Hebreos dice, no hay nada en toda la creación. Acuérdese, somos creación de Dios hasta que pasamos a ser parte y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso que el mismo Juan lo escribe en el capítulo 1, verso 12. A los que creyeron en Él, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. O sea, hasta que usted no reconozca que Jesús es su Señor y su Salvador, usted no va a poder decir, como puedo decir yo soy hijo de Dios, porque yo reconozco que Jesús es mi Señor. Usted reconoce que Jesús es su Señor, pues usted pasó a ser parte de la familia. Usted es mi hermano, mi hermana, porque creemos en el mismo Dios, en el mismo Jesús. Él es el único que nos puede llevar al Padre. No hay nadie más. Si en su larga vida o corta vida le han enseñado que hay otros caminos, lamentablemente le tengo que decir que han jugado con sus sentimientos. Es el único que nos lleva al Padre, Jesús. Es el único que te da autoridad. Por eso que vengo y recalcando que permanece en Jesús, permanece en Él. Es el único que puede decir confiadamente, yo tengo un Dios vivo, porque es el único que ha resucitado. De todos los profetas, de todos los que hablan otras religiones, están muertos. Todos sus ídolos, todos sus héroes están muertos en algún lugar, enterrados. Pero el Dios que nosotros le servimos, que se llama Jesucristo, está vivo y está a la diestra del Padre, abogando por usted y por mí. Así que hoy conocer la verdad es, en sentido bíblico, no es tampoco un fruto intelectual, conocer un fruto. No, es conocer a Dios porque Él es la verdad. Conocer, repito, esta palabra, en el sentido bíblico no es tampoco un fruto intelectual, sino es conocer a un Dios porque Él es la verdad. O sea, yo conocer la verdad. Ahora, esta palabra nos pone a nosotros, ¿cómo es la verdad? En otras palabras más claras, dice, no es ajustar algo a nuestra forma de pensar, es encontrar la experiencia y experimentar esa sabiduría que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que dice Filipenses, lo que dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, verso 7. Experimentar esa sabiduría de Dios, conocer la sabiduría de Dios. ¿Cómo yo sé que una persona está lleno del Espíritu Santo? Porque tiene discernimiento. En una de las frases que dice un gran escritor conocido como John Maxwell, él dice, una persona con discernimiento, óigame bien, una persona sabia dice que sabe que la mitad de lo que le están diciendo es mentira, pero una persona con discernimiento, dice él, sabe cuál mitad es verdad y cuál mitad es mentira. O sea, una cosa es que usted diga, no, yo sé que me está mintiendo, pero si yo le pregunto en qué te mintió, usted dice, chira, ahí sí no lo sé. Pero cuando usted tiene ese discernimiento que Dios se lo da, usted dice, en tal parte me mintió. Esto no es verdad, esto es mentira. Porque Dios le da ese discernimiento a aquella persona que se mantiene buscando de Dios. Por eso es muy importante, cuando nosotros conocemos la verdad de Dios, es cuando nosotros nos mantenemos, oiga, en esa estrecha relación, conociendo a la sabiduría de Dios. ¿Por qué le digo esto? Jesús en una ocasión está en una casa, está predicando, y vienen 4 amigos de un inválido, una persona que estaba paralizado en una camilla. Ellos lo llevan a Jesús porque tenían una fe inquebrantable, querían ellos que este individuo fuera sano. Y cuando llegan a esa casa, se dan cuenta que estaba abarrotada y no pueden entrar. Y mayormente con una persona en camilla, y dice uno de ellos, no sé si uno de ellos o entre los 4 se dijeron, abramos un hoyo en el techo y lo bajamos. Ellos se propusieron en su corazón abrir un hoyo en el techo y lo subieron y lo bajaron y se lo pusieron a Jesús. Ellos tenían una fe y Jesús le dice a él, ¿qué fe tenían esas personas que hicieron un roto en el techo y lo bajaron y lo pusieron enfrente de Jesús? ¿Por qué? Porque eran personas que sabían que Jesús tenía poder.
¿Usted cree que si ellos no hubiesen sabido que Jesús tenía el poder, hubiesen hecho tanto trabajo? No, es porque ellos sabían y querían que esa persona recibiera la sanidad. Por eso es bien importante conocer a ese Jesús, a esa sabiduría, a ese entendimiento. Por eso es que Pablo dice también, Jesús es poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, tener ese conocimiento de conocer a ese Jesús. Conocer la verdad es practicarla. Juan 3:21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Explico esta parte. Mire, todo aquel que conoce a Jesús, viene la luz. ¿Y qué es la luz? La luz es cuando usted no anda en tinieblas. Y no estoy hablando de esta luz eléctrica. Estoy hablando de que usted tiene una mente abierta, una persona que sabe discernir los tiempos. Es una persona que identifica los tiempos. Es una persona que sabe que este virus no llegó de la noche a la mañana. Eso usted lo sabía porque está en la palabra de Dios, no lo agarra de sorpresa. Porque usted sabe discernir los tiempos, usted está en la luz. Usted no le tiene pánico a esto. Usted sabe que lo vamos a padecer porque está escrito en la palabra de Dios. Por eso tiene ese discernimiento. Mire, cuando nosotros conocemos a Dios, dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Ahora, tener esa magnitud de conocer los tiempos es porque usted vive bajo el poder de Dios, conociendo a Dios, se dirige por la palabra, no por emociones. Hay gente que por emociones tocan a alguien y le declaran una palabra que la sintieron en su corazón, pero no venía de parte de Dios. Por eso el que se dirige bajo la autoridad de la palabra de Dios sabe discernir los tiempos, sabe cuándo se debe decir algo y cuándo no se debe de decir. Porque yo le puedo decir a usted por emoción acá, Dios me dice que le diga esto, pero ¿y si Dios no lo ha dicho? ¿Cómo me consta eso? Tanto usted como yo vamos a sentir el mismo sentir. Es decir, wow, esa palabra viene de parte de Dios. Pero acá Dios nos está hablando, porque nosotros tenemos que permanecer. Estoy casi culminando. Número 3, la felicidad del verdadero discípulo de Cristo. Y la verdad os hará libres. Y con esto quiero cerrar, con esto de el efecto de la verdad. ¿Qué significa? ¿Qué significa el efecto de conocer la verdad? Miren, Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora, cuando escuchamos esto, ya vosotros estáis limpios, ¿qué tiene que ver con el tema, dirá usted? ¿Qué tiene que ver con el tema? Cuando Jesús se amarra una toalla en la cintura, digo yo, no, eso es Marvin Mayorga pensando, agarra su toalla, agarra un balde de agua, se hinca enfrente de Pedro y le dice, dame tus pies, te los voy a lavar. Pedro se niega. Pedro le dice, espérate, no, así no, Jesús, no pudiera creer. Pero Jesús le dice, Pedro, si yo no te lavo los pies, no vas a tener parte en el reino de los cielos. Y Pedro le dice, ok, está bien, entonces báñame completo. Entonces Jesús le dice, no, solo te voy a lavar los pies, porque ya tú estás limpio por la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios no solamente tiene la autoridad de lavarnos, sino de limpiarnos. ¿Y cómo nos va a limpiar la palabra? Vamos a Juan 17:17, dice, santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Santificados por tu verdad. O sea, la palabra es la verdad. Y ella es la que nos va santificando. La palabra y la sangre de Cristo tienen ese trabajo de limpiarnos de todo pecado. La palabra de Dios nos va a ir limpiando. Por eso tenemos que mantenernos unidos, pegados dentro de la palabra. La palabra tiene que estar en nosotros para que cada día nos vaya limpiando. Ahora, si usted no la lee, si usted no la escucha, si usted no la practica, ¿cómo lo va a limpiar? No, es como usted mete un trasto al fregadero, dicen los caribeños, o al lavamanos, y usted lo deja ahí, solo le pasa agua por encima, y solo le pasa agua por encima de ese plato o ese trasto, lo que sucede es que se pone liso, pero no se lava. Pero cuando usted agarra una esponja y le pone jabón y le empieza a restregar, entonces hay un cambio, y esa esponja tiene que ser la palabra de Dios que nos agarra y nos empieza a limpiar. Dije que estaba cerrando. La palabra que es verdad nos libra, nos limpia de la ignorancia y del pecado, que son dos enemigos
de la libertad. Por eso que en el verso dice, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Libre de qué? No de libertinaje, libres de algo. Número 1, la ignorancia es porque impide ver la realidad, el genuino valor de las cosas. La ignorancia lo es. Oiga, repito, la ignorancia lo es. No dije no es, lo es, porque impide ver la realidad de las cosas. Una persona que está en la ignorancia no ve las cosas como las tiene que ver. Por eso la palabra de Dios nos saca de esa ignorancia. Entonces creemos en un objeto porque papá, mi abuelo y mi tatarabuelo lo hacía. ¿Por qué? Porque estamos en la ignorancia. Pero cuando usted viene a la palabra de Dios, usted dice, wow, de verdad que mi papá estaba mal. Y como dice alguien por ahí, ¿no? Hay ciertas personas que tienen un árbol de manzana que todos los años les da manzana, lo cortan, hacen un muñeco y le piden al muñeco manzanas. Entonces, vea, eso sale de su mente porque usted es una persona que encontró la palabra de Dios y la palabra de Dios dice, ah, no es así. Número 2, el pecado lo es porque es el fruto de la concupiscencia de las pasiones desordenadas. Por lo siguiente, nosotros debemos de controlar las pasiones y no las pasiones controlarnos a nosotros. Ser un discípulo era una prueba de verdadera salvación cuando obedecemos la palabra de verdad. Cuando obedecemos la palabra de Dios, creemos en el conocimiento espiritual. Oiga, creemos y crecemos en el conocimiento espiritual. Crecer en el conocimiento espiritual, crecemos en libertad del pecado. Somos libres del pecado. Y la última, la vida lleva al aprendizaje. Oiga bien, la vida lleva al aprendizaje y el aprendizaje lleva a la libertad. Cuando usted más estudia, más usted se va dando cuenta de las cosas y usted dice, wow, de verdad que yo estaba mal. De verdad que yo estaba haciendo las cosas por ignorancia. Pero cuando usted se somete a la palabra, bajo la autoridad de la palabra, usted vive mejor. Usted vive definitivamente mejor. Mi gente, gracias de verdad por estar con nosotros. Le agradezco de todo corazón. Muchas, muchas gracias. Estamos acá en casita, disfrutando. Manténgase usted también en casita. Disfrute con su familia. Haga las cosas bien. Y acuérdese, el verdadero discípulo, es el tema de hoy, es una persona que vive sometido a la palabra de Dios. Es dirigido por la autoridad de la palabra de Dios. Es una persona que vive bajo el conocimiento de la palabra de Dios. Voy a orar por usted. Padre, te doy gracias en esta hora por tu misericordia. Gracias por mi gente. Gracias por aquellas personas que se conectaron, aquellas que se van a conectar en el futuro, Señor. Bendice sus vidas. Mira a todos los que están allí conectados a través de Facebook. Señor, bendice sus vidas y declaramos, Señor, una cobertura especial para cada uno de nosotros. Líbranos de este virus, Señor. Líbranos de todo peligro, Padre amado. Te pedimos que pongas una cobertura súper especial sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos, amado Dios. Amén. Gracias, que Dios le bendiga. Recuerde que estamos a través de YouTube. Busquen Marvin de Mayorga. Acabamos de subir el drama que hicimos en la iglesia. Véalo, vaya a YouTube, Marvin de Mayorga. Allí subimos uno de los dramas que hicimos en la iglesia. Compártalo, mándeselo a alguien. Yo sé que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Mil gracias y que Dios le bendiga. Recuerde, vivamos bajo el poder de su palabra. Dejémonos dirigir por la palabra de Dios. Permanezcamos en Jesús, permanezcamos en su palabra. Léala, medítela todos los días de su vida. Esa fue la recomendación que se le dio a Josué para que te vaya bien en tu vida y tengas éxito en tu vida. Permanece en la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bye bye. Hey.